A ver, Paco, me tienen abierto. ¿Te entra bien? Hola, sí, pues nada, hoy estamos aquí en Presidencia. Vamos a hacer una nueva firma de otro convenio más. Mira, a ver, tío, que tienes esto hecho unos zorros, que en trabajo, dicen. ¿Qué dice Paco que le en trabajo? No sé si me oye. Rafa. Ahí. Pues Rafa no ha hecho nada, ¿eh? Rafa no ha hecho nada.
Buenos días. Comienza el acto de firma de la Estrategia de Rehabilitación, Regeneración y Renovación en Eficiencia Energética de la Vivienda Pública en Extremadura. Procede a la firma del documento el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Rubrica la estrategia la secretaria general de la Unión General de Trabajadores Extremadura, Patrocinio Sánchez Escobar. Firma el documento la secretaria general de Comisiones Obreras Extremadura, Encarnación Chacón Belmonte. Suscribe la estrategia el secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña, Francisco Javier Peinado Rodríguez. A continuación, toma la palabra el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Muy bien. Bueno, pues un día más venimos a presentarles la consecuencia de la concertación social y, por tanto, de lo que habíamos firmado en la Agenda para la Reactivación Social y Económica en Extremadura, en este caso en relación con la rehabilitación, la regeneración y la renovación en eficiencia energética de la vivienda pública, que lo que pretende es, obviamente, mejorar la eficiencia y la habitabilidad de las viviendas, aumentar, por tanto, también el confort de los residentes en ellas, reducir la factura energética, reducir la huella de carbono, combatir la pobreza energética y contribuir a alcanzar los objetivos de energía y clima del año 2030, generar empleo en el sector de la construcción y afines y promover la tecnologización y monitorización de las viviendas sociales, ¿no? Datos que siempre os gusta tener, pues estamos hablando de una inversión de 45 millones de euros con este programa, al que habrá que añadir otros 16 más 20 en el sector de la edificación privada, en líneas que ya están en marcha, ¿no? Lo que supone un 10% del parque público de la vivienda de Extremadura, 1.400 viviendas. Se impulsará la construcción de 450 nuevas viviendas públicas en distintas tipologías, ya eficientes energéticamente hasta 2030. Se formarán 1.500 profesionales en materia de eficiencia energética en viviendas y se monitorizarán las viviendas para mejorar los hábitos de consumo, ¿no? Estamos hablando de datos españoles a Extremadura. Esto puede representar estas medidas en torno a 185 millones de euros respecto al PIB regional y en materia de empleo directo e indirecto en torno a 2.750, ¿no? Por tanto, medidas que van en línea, además, con todo lo que hoy va a aprobar también el Gobierno de España, encaminadas a intentar abaratar el recibo eléctrico, tanto por buscar fórmulas de producción energética más baratas como por disminuir también la demanda a través de los distintos procesos de eficiencia energética que se están dando. Por mi parte, nada más. Interviene la secretaria general de la Unión General de Trabajadores de Extremadura, Patrocinio Sánchez Escobar. Buenos días a todas y a todos. Bueno, la estrategia que hoy acabamos de firmar, los agentes sociales y económicos representativos
de nuestra comunidad autónoma va a dar respuesta a una serie de cuestiones fundamentales para nuestra región. Por un lado, damos respuesta a algunos de los objetivos, como bien ha comentado el presidente, del Plan Integrado de Energía y Clima, y, por otro lado, la generación de empleo debido a la cantidad de edificaciones sujetas a este, que tendría un impacto acumulado para el año 2030 de las actuaciones, estimando más o menos un aumento de forma directa o indirecta de 2.750 empleos, según recoge la propia estrategia. Generaría, evidentemente, bienestar para los ciudadanos y ciudadanas y acercaría el estado de las viviendas a la normativa que exige la Unión Europea en asuntos de habitabilidad y eficiencia energética. Desde hace ya más de una década, los gobiernos de los diferentes países, así como agentes privados, sociales y económicos y de la sociedad civil, vienen desarrollando distintos discursos y estrategias de actuación ante la crisis climática, que en algunos casos se ven materializadas a través de las políticas públicas. Una parte importante de la transición ecológica es la eficiencia energética, es decir, no solo es necesario producir energía de forma más sostenible, sino también reducir el consumo energético de todo tipo. Curiosamente, la construcción de edificios, una actividad económica que históricamente ha generado importantes impactos negativos sobre el medio ambiente, es ahora clave para poner en marcha esta transición. En concreto, las obras destinadas a la rehabilitación energética de edificios y la construcción de nuevas edificaciones son actuaciones fundamentales que van a ser fundamentales a la hora de alcanzar ambiciosos objetivos de ahorro en el consumo de energía. Además, hay que también tener en cuenta que, frente al temor que puede generar la transición energética por su posible impacto negativo sobre el empleo, estas medidas podrían suponer o van a suponer un impulso para el crecimiento económico y para el empleo en un sector o rama de actividad que además ha sido muy golpeada por la anterior crisis económica. UGT Extremadura considera que es una oportunidad de generación de los llamados empleos verdes, que potenciará la economía verde y circular, que llevan, por tanto, un modelo productivo sostenible, al mismo tiempo que supone contrarrestar la pobreza energética que sufren muchos hogares extremeños. Este tipo de estrategia debe de tener, y la tiene, un acompañamiento de programas de formación y capacitación para las personas trabajadoras en el campo de la eficiencia energética y de la exigencia de que todo el empleo generado sea digno, seguro y de calidad, que al final es el objetivo fundamental. Antes de terminar, quiero agradecer evidentemente al equipo y a la consejera por el trabajo realizado y, por supuesto, a los equipos de trabajo tanto de UGT Extremadura como de Comisiones Obreras como de la que es la patronal. Y por mi parte nada más y muchas gracias. Toma la palabra la secretaria general de Comisiones Obreras de Extremadura, Encarnación Chacón Belmonte. Buenos días. Para Comisiones Obreras, dos elementos quisiéramos resaltar. Es la importancia de lo que estamos viviendo en estos momentos, con tanta crispación, la capacidad que tenemos para llegar a acuerdos, para llegar a consensos y, en definitiva, para trabajar por ese presente y ese futuro tan necesario en nuestra región. Y, por otro, una valoración de lo que, si algo ha significado la pandemia, ha sido la necesidad que hemos tenido todas las personas de tener hogares confortables. Esta estrategia va en esa línea. Va en la línea que se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la estrategia de la economía verde y circular y en el Plan Integrado de Energía y Clima. Hay una serie de objetivos que ya se han resaltado, pero que me gustaría también repetir. Hablamos de esa mejora de la eficiencia energética y, por supuesto, la disminución de emisiones de CO2. Luchar, por supuesto, contra el cambio climático y la pobreza energética, favoreciendo, en definitiva, la salud y el bienestar de las personas. Y, por supuesto, que esta estrategia hace un análisis exhaustivo de cómo tenemos la vivienda en nuestra región. La financiación precisa está establecida en unos 45 millones de euros y las fuentes de financiación establecidas, por supuesto, en los presupuestos de la Comunidad Autónoma, también del Estado y del Programa Operativo FEDER. Esta estrategia crearía más de 2.750 empleos y reduciría la emisión de CO2 en un 30% para el 2030. También entre sus objetivos, evidentemente, está sensibilizar, formar e informar a la ciudadanía sobre el mejor uso de estas energías. Esta evaluación de la estrategia se hará dentro de la mesa del Plan de Vivienda, con los agentes sociales y económicos, con la Administración y con un equipo técnico para también seguir el seguimiento de esta estrategia. Y para finalizar, hacer una pequeña reflexión. A pesar de la amenaza de la ultraderecha que está negando el cambio climático,
Es una realidad por la que vamos a seguir trabajando. Y esta estrategia va a ser uno de los elementos que va a garantizar la vida también en el planeta. Muchísimas gracias. Interviene el secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña, Francisco Javier Peinado Rodríguez. Bien, muy buenos días. Para la CRES, como se puede imaginar, es otro paso más que damos en el trabajo diario que hacemos en el ámbito del diálogo social, con ese compromiso que como máximo dirigente en esta región encabeza el presidente de la Junta y que compartimos desde la organización empresarial con las dos organizaciones sindicales representativas como UGT y Comisiones Obreras. Es una estrategia que, más allá de lo que se ha dicho, me van a permitir que ponga de relieve y de manifiesto que no solo es mejorar, como bien decía el presidente, la calidad, la eficiencia energética de las viviendas con todo lo que ello conlleva, sino que es un exponente muy claro para ir avanzando en esos objetivos de desarrollo sostenible, porque no en vano tiene que ayudar también a que seamos conscientes de la necesaria rehabilitación de todos nuestros cascos urbanos antiguos, tanto en las grandes ciudades como en el medio rural. Con ello también ayudaremos a fijar población en ese ámbito, con esa lucha y ese reto demográfico en el que todos estamos comprometidos. Y también, ¿por qué no?, ayudamos a esa economía circular, que es uno de los grandes emblemas, aunque a veces parezca una entelequia, pero que cada vez yo creo que se está poniendo de relieve, que es más necesaria ya, no de futuro, sino en este presente. Dentro de esa economía circular no cabe la menor duda que sin dinamizar la expansión de nuestras ciudades a lo ancho, por la vía de nuevas edificaciones, no podemos dejar, como se hizo en unos modelos anteriores hace 30 años, dejar al ostracismo y olvidados para que se vayan derrumbando y cayendo nuestros cascos antiguos. Esta estrategia, evidentemente, lo que hace es poner ayudas para que, siendo consciente que a veces, o bien los perfiles de las personas, de los colectivos, los costes también, a veces rehabilitar cualquier edificación en un casco antiguo supone a veces duplicar el coste de hacer los mismos metros de vivienda en una zona de nueva urbanización. Por ello, estas ayudas son necesarias, más allá también de algo que lo ha dicho el presidente y que yo quiero recalcar. Generan una capacidad de negocio en sectores muy intensivos en manos de obra. Cierto es que mano de obra especializada, de la que tenemos que seguir todavía ampliando esa capacidad de empleabilidad de la población extremeña para que puedan dar respuesta a las necesidades que están suscitando, y además que no solo pensemos en la construcción pura y dura de los albañiles, sino pensemos en todos los sectores afines que hay alrededor de estos sectores tan importantes. Me vais a permitir que agradezca a todas las organizaciones representativas que están en el seno de la CRES, que han estado trabajando en esta estrategia, haciendo sus aportaciones. También, como no, a la consejera, a todo su equipo, al director general, muy especialmente también, que han trabajado día a día para que pueda ver la luz este documento. Un documento, además, que ya está teniendo traslado en el Diario Oficial de Extremadura, que es lo importante luego, que se vaya implementando y se vaya ejecutando. Y yo desde aquí animar, como no, agradecer también a los equipos, tanto de UGT como de comisiones, que han estado trabajando codo con todo el personal y representantes de la CRES, y animar a toda la ciudadanía y a todo el colectivo empresarial para que aprovechemos estas ayudas, que creo que pueden ser una buena plataforma y una buena palanca para dinamizar nuestro sector y además hacer esa doble función de ayudar también a la eficiencia energética y a la recuperación de nuestros cascos antiguos. Nada más y muchas gracias. Sí, buenos días. Quería saber si me podían desglosar esos 45 millones de euros, en concreto, cuántos van destinados a ayudas y cuántos van destinados a otro tipo de medidas. No sé quién. Como estamos hablando de la vivienda pública y la titularidad del parque de vivienda pública es de la Administración autonómica, todas estas inversiones son directas de la Administración pública. A lo que se refería el presidente es que, además, hay un montante de 20 millones de euros en este momento en ejecución de inversiones en el parque residencial privado y 16 millones de euros de convocatorias también para el parque residencial privado. En este caso, las actuaciones sobre el parque público las hacemos directamente en la Administración autonómica y equilibramos lo que pueden hacer los ciudadanos en sus viviendas de propiedad con lo que la Junta de Extremadura debe hacer en la titularidad de sus viviendas para combatir la pobreza energética.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Yo tenía dos preguntas sobre otros asuntos, una para el presidente. Ha señalado usted que esta estrategia va en línea con lo que hoy va a aprobar el Gobierno de España. Evidentemente conocemos poco, falta el detalle, pero ya hay voces que están diciendo que no les suena muy bien la música. ¿Cómo les convencería usted a esa gente que no está de acuerdo con esas medidas del Gobierno para explicarles que es el camino correcto a seguir? Y luego también tenía otra pregunta para la patronal, pero si quiere. Hombre, yo creo que 16.000 millones de euros es mucho dinero. O sea, estamos diciendo poner encima de la mesa casi un punto del PIB, ¿no? Y ponerla además llegando a muchísimos sectores, porque no es que llegue a todos los ciudadanos porque abarata 20 céntimos el litro de gasolina, es que va a llegar a muchos ciudadanos todas las ayudas, va a llegar a muchas pymes todo lo que significa y representa 10.000 millones de euros en ICOs, va a llegar a todos los perceptores del ingreso mínimo vital, va a llegar a muchos sectores de la población, y dentro de mes y medio, cuando esté ya traducido al recibo de la luz el abaratamiento del costo, pues nos va a llegar a todos. Es decir, ¿que podía ser más? Pues, sin duda alguna, pero yo creo que es una respuesta razonable y, desde luego, de una cuantía muy importante, ¿no? O sea, cuando hace unas semanas se estaba diciendo que 500 millones era muy poco dinero para resolver los problemas del transporte, es que hay 16.000 millones puestos encima de la mesa. Hemos perdido un poco ya las referencias del dinero, pero yo creo que es muchísimo dinero porque es dinero nuevo. Además de todo lo que hay en los presupuestos del Gobierno, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, es poner 16.000 millones de dinero nuevo, de dinero público nuevo, al servicio de los distintos sectores, de los distintos ciudadanos, ¿no? Y para la patronal tenía otra pregunta, es en concreto sobre el anuncio de la ministra de Trabajo sobre la prohibición del despido objetivo hasta junio. ¿Cómo lo valoran los empresarios? Bueno, pues de manera negativa. Nosotros todo lo que sean prohibiciones y limitaciones para utilizar los instrumentos que ahora mismo están vigentes en el ordenamiento jurídico español, pues nos parece sinceramente que va en contra de la necesidad, porque eso tiene ya su seguridad, su garantía. Por lo tanto, imponer limitaciones en estos momentos tan difíciles y complicados, pues no nos parece la vía. Sí nos parece la vía, por ejemplo, intentar otra vez administrar y reactivar el nuevo mecanismo que se aprobó en la reforma laboral, precisamente en el ámbito del diálogo social, el mecanismo RED. Eso es lo que hay que implementar, lo que hay que activar, que no sabemos si el Gobierno decidirá hoy activarlo ya o lo dejará para próximas semanas, pero que nosotros evidentemente vamos a pedir que se reactive esa posibilidad para que realmente las empresas puedan acudir a las ERTE, algo que hay que dejar que libremente y voluntariamente sea decisión en pro de la gestión y de la sostenibilidad de esas empresas las que lo tomen. Por lo tanto, todo lo que sea obligaciones y poner cortapisa, pues al final eso puede ir en decremento de o reventar o asfixiar a las empresas, en definitiva, de que pase el 30 de junio, o intentar ir en contra de lo que es una realidad. Y la realidad, siempre desde un claro manifiesto que quiero hoy volver a recordar, que es que las empresas no despiden por capricho, despiden porque necesidad, porque no en vano, aunque sea con ese modelo de despido objetivo, tienen que pagar 20 euros de salario de indemnización a sus trabajadores, algo que, como se pueden imaginar, ninguna empresa quiere y a veces ni puede hacerse cargo de ellos. Sí, buenos días. ¿Podría valorarnos también este anuncio los sindicatos del despido objetivo? Y, por otro lado, al presidente, ayer el presidente Sánchez adelantó que en ese plan que tienen que presentar a Bruselas la semana que viene, bueno, pues por esa excepción ibérica que se consiguió hace unos días, se iba a incluir limitar el precio del gas y recortar las primas a las renovables. ¿Cómo podría afectar eso a las renovables en nuestra región? Muchas gracias. No, es adelantar, afecta al concepto del recorte, es adelantar lo que se iba a hacer el año que viene, hacerlo este. Yo creo que los precios han subido lo suficiente y los resultados están siendo para los propietarios lo suficientemente importante como para entender que en estos momentos todos tenemos que colaborar, ¿no? Porque obviamente la situación es una situación límite para la sociedad extremeña en su conjunto, fundamentalmente para los más vulnerables. ¿Sí? Y las cargas del esfuerzo hay que repartirlo. Si llega un momento
hay que hacer un esfuerzo por parte de unos, pues les toca ahora hacerlo. No va a afectar en nada a las renovables porque el mensaje que se manda desde Europa es todo lo contrario. Hay que agilizar y acelerar las renovables. Porque además es la única solución que tenemos para poder competir a futuro con la falta de energía, porque el gas de Rusia no venga, es tener alternativas. Y las alternativas se llaman renovables. Con lo cual, el mensaje que se va a dar hoy en ese Real Decreto Ley es todo lo contrario. Es decir, se va a propiciar el que dentro del mecanismo de recuperación y resiliencia se priorice todo lo que tenga que ver con la transición energética, desde luego con la transición ecológica y desde luego con la construcción de renovables. Vamos a ver si viene alguna medida, como pedía en la conferencia de presidentes de alguna comunidad, que están pidiendo incluso que se agilicen los plazos para que la respuesta pueda ser aún más rápida. Bien, me temo que no voy a estar de acuerdo con Javier. Claro, normal. Nosotros, evidentemente, sí estamos de acuerdo con ese anuncio, porque entendemos que estamos en una situación de crisis y que, lógicamente, la tenemos que pagar entre todas y todos, y trabajadores y empresarios. Y creo que de aquí para atrás los sindicatos hemos dado muestras de mucha responsabilidad. Hemos apoyado muchas medidas de cara a la parte empresarial, porque así lo entendemos y creemos en ello, porque además en una comunidad como la nuestra tenemos que ayudar a los empresarios y a la pequeña y mediana empresa, pero evidentemente en una situación de esta no estamos de acuerdo con el planteamiento que se ha hecho. Y efectivamente, lo que sí estoy de acuerdo también con Javier, con el presidente de la CRES, es con el tema de los ERTE y de los ERTE especiales cuando haya que hacerlo. Por desde luego, despidos en esta situación me parece que lógicamente no son nada aconsejables, es decir, no se deben hacer. A ver, del plan en general es que tampoco lo conocemos en profundidad. Hoy está el Consejo de Ministros, si no ha terminado ya, estará terminando, pero desde luego las medidas así a grandes rasgos, las que hemos conocido, a nosotros nos parecen medidas aceptables, nos parecen medidas que van a llegar a todos los ciudadanos, a todas las ciudadanas, porque el gasoil, los 20 céntimos en la rebaja de los combustibles llega a todo el mundo y, evidentemente, aparte de eso, valoramos positivamente que el alquiler no pueda subir más de un 2%, porque en un momento en que la inflación está totalmente disparada podría ser una barbaridad para mucha gente. Estamos de acuerdo también con que suba el ingreso mínimo vital, es decir, que son medidas sociales que siguen potenciando el escudo social que este Gobierno, junto con los sindicatos y con la patronal en un momento determinado, acordamos, y que todavía no nos olvidemos que, aunque la pandemia sanitaria está acabando, tenemos una crisis provocada por la invasión de Rusia también a Ucrania. Por lo tanto, son momentos complicados y, en principio, lo que hemos leído, que es la letra grande, como todo el mundo, nos parece que son buenas medidas. Evidentemente, tendremos que seguir trabajando y dando para que haya más medidas todavía más positivas. Bueno, pues, empezando por el principio, por la última pregunta que hacía la compañera, no tenemos el detalle al mínimo de lo que hoy se aprobará, pero estamos convencidos de que hay dos formas de salir de las crisis y nuestra reciente historia lo está demostrando. Una, la del 2008, con reformas brutales en el 2012 por parte de la derecha de este país, planteando políticas de recortes de derechos, de recortes sociales, de recortes hasta civiles y, en definitiva, lo que llegó a empobrecer a la clase trabajadora fundamentalmente. Esas fueron las medidas que puso en marcha el Gobierno del Partido Popular, es decir, las medidas que trabaja la derecha. En estos momentos, después de la crisis de la pandemia, hemos visto que hay otras formas de salir de la crisis, a través de lo que decíamos al inicio, la necesidad del diálogo y poner de acuerdo a todas las partes. Y a través de la concertación hemos conseguido salvar empleos en nuestro país y en nuestra región. Aquí en Extremadura hablamos de más de 50.000 puestos de trabajo y más de 10.000 empresas que fueron a los ERTE. Eso salvó el empleo, esas medidas y esa financiación que también se puso por parte del Gobierno. En estos momentos, ante esta nueva crisis que también se produce por esa invasión de Rusia a Ucrania, estamos sufriendo las consecuencias y, por supuesto, se están poniendo medidas. Y nosotros, a grandes rasgos, la evaluación inicial que hacemos es que, efectivamente, todo lo que sirva para proteger a la mayoría social, como es este caso, es decir, limitar, como se hizo en la anterior crisis a través de los ERTE, fue lo que se obligó también a los empresarios de que no pudieran hacer despidos objetivos. Es lo mismo se está planteando en este momento. Reservar y salvaguardar el empleo. ¿Por qué es fundamental? Porque el desempleo lo que agudizaría más todavía la crisis.
Y yo creo que en este momento ya hemos sufrido bastante la clase trabajadora, insisto, con las medidas que se pusieron por anteriores gobiernos. En estos momentos también nos toca, bueno, pues salvar como se pueda esta situación. Y por eso, por supuesto, hasta que conozcamos el detalle, pero las primeras medidas que nos están llegando nos parecen válidas. El tema del alquiler ya lo veníamos defendiendo también desde Comisiones Obreras, que no se puede elevar el precio del alquiler a lo que indique el IPC, es inviable para la gente. Por lo tanto, este tipo de medidas creemos que son buenas, salvarán la economía y, lo fundamental, salvarán también a las personas. Muchas gracias. El tema del despido que le preguntaba, se ha pronunciado Javier, también Patro, no sé si puede valorarnos también. Creí que lo había hecho, perdona. Está clarísimo que todo lo que sea proteger el empleo, este sindicato lo va a apostar. E insisto, en la crisis anterior se establecieron medidas, impidieron los despidos objetivos, que es lo que se está planteando en este momento, volver a los ERTE, utilizar el sistema red y, en definitiva, evidentemente, prohibir los despidos, porque esto es una crisis coyuntural y se están poniendo dinero para que efectivamente las empresas puedan seguir viviendo con estos abaratamientos de los costes y con las medidas que se pondrán sobre la mesa. Por lo tanto, entendemos que los trabajadores y las trabajadoras no podemos sufrir ninguna crisis como se sufrió la vez anterior. Y, por lo tanto, todo lo que sea salvaguardar el empleo y la calidad del mismo es fundamental para Comisiones Obreras. Muchas gracias. Sí, para el presidente. Siguiendo con el tema de la energía, quería saber si usted es partidario de ampliar la vida útil de la central nuclear de Almaraz. Ayer le pidió un posicionamiento en este sentido el líder de Ciudadanos. Ya se amplió. La vida de la central nuclear de Almaraz ya se amplió. Vamos a ver de aquí a allá cómo van evolucionando los acontecimientos. Y, presidente, otra última cuestión. Quería que valorara, bueno, se han cumplido 2 semanas de la huelga de los transportistas, mantienen su actitud después de que el Gobierno haya anunciado ese paquete de 1.050 millones de euros. ¿Cómo valora el estado actual de las cosas, las medidas que ha tomado el Gobierno y la posición de la plataforma que mantiene la convocatoria de estos paros? Yo creo que el grueso de los transportistas han entendido que el grueso de la reivindicación está resuelta, porque va en el Real Decreto que se va a aprobar hoy y está el firme compromiso, creo que es el más importante de todos, de que antes de julio haya un proyecto de ley parecido al de la cadena alimentaria que haga pues que nunca más ocurra lo que ha ocurrido. Y es que si viajar a Madrid cuesta 400, no te pueden pagar 300, porque si te pagan 300, 100 los tienes que poner de tu bolsillo. Entonces, una vez resuelto, yo creo que además aquí se ha producido algo que me gustaría poder destacar, y es que la representación la tienen aquellos que la hayan conseguido a través de los procedimientos ordinarios, que si no estamos poniendo en discusión todo, también la representatividad, ¿no? Y habiendo reconocido, como he reconocido a lo largo de esta semana, pues que hay asuntos sobrados para intentar hacer importantes cambios en el sector del transporte, hay que hacerlo en el ámbito en que está establecido, que es donde está la negociación. Y si ese modelo no gusta, pues ese modelo hay que cambiarlo, pero hay que cambiarlo por otro y de otra manera, pero no queriendo poner en duda la representatividad en este país, porque eso vacía de contenido todos los órganos de representación, incluidas las Cortes Generales.